ellos se proponen a salir poco a poco, como es su costumbre, vamos nosotros a estar abriendo nuestras Biblias en 2 de Samuel capítulo 24. Ha sido objeto de nuestro estudio y de nuestro interés, de nuestra investigación en estas últimas semanas, transitar por un concepto o algunos conceptos muy interesantes de el periodo monárquico de la nación de Israel. Estuvimos meditando en algunas contingencias y algunas realidades muy interesantes de la experiencia biográfica de algunos de los monarcas de Israel, y hemos estado meditando en un concepto que considero es neurálgico para gran parte de la experiencia de la salud espiritual del creyente. Estamos hablando de la idea del temor, de la administración y de la gestión del temor que nosotros emprendemos en nuestra experiencia de vida. Y hemos visto que el temor, como una gran rémora, como un gran escollo a poder superar en nuestra experiencia de vida, podemos decir que estamos atemorizados de forma constitutiva. Y uno de los grandes aspectos de la redención de nuestra fe y uno de los aspectos emancipatorios de nuestra fe es poder emerger también del abismo del temor. Son múltiples las razones por las que usted y yo podríamos estar atemorizados. Basta una observación objetiva de la vida y basta ver que la vida es un agregado de contradicciones, de que la vida no está llena de una experiencia, de una narrativa que siempre termina de manera bonita, o que uno aparentemente parece que las experiencias de disfrute no las podemos prolongar indefinidamente en nuestra experiencia, en nuestra peregrinar espiritual. Parece que la vida se ve interrumpida de manera periódica y no presupuestada por un conjunto de elementos disruptivos a nuestra paz y a nuestro gozo. Nacemos, pero también morimos. Quisiéramos estar solamente en los tiempos cuando nacen los niños, y quisiéramos solamente celebrar cuando los niños llegan a casa, pero lamentablemente la muerte toca, y de forma desprevenida y de manera inadvertida, nuestras vidas, tampoco de forma presupuestada. Usted no puede anticipar muchas veces, en el mayor de los casos, esos escenarios que pueden ser elementos disruptivos a su paz. Y también, por supuesto, inquietantes, porque son elementos que inquietan el corazón del hombre. Nacemos, pero también morimos. Reímos, ¿y cuántos quisiéramos dejar de llorar? Quisiéramos que la persona que juró amor en el altar de manera indefinida también pudiera brindar un testimonio inquebrantable e inalterable de amor, pero lamentablemente los matrimonios, las relaciones, están llenos de circunstancias lesivas, dolorosas, de abandonos, de deslealtades, de menosprecios. Aquel que una vez amó, hoy desprecia, y hoy es el gran escollo de tu corazón. De alguna manera también nos encontramos en que hay tiempo para recoger, pero hay tiempo donde se dispersan las piedras. A lo mejor tu mejor esfuerzo por reunir y por capitalizar alguna forma de solvencia y de autonomía financiera se ve interrumpido por un gasto que tampoco en el presupuesto estaba, y tú te puedes encontrar con más deudas y con más que capacidad para el pago. Oye, yo junté estas piedritas y tuve la habilidad de poder hacer un esfuerzo de capitalizar por lo menos este capital y estas finanzas que me permitan proyectarme en el mañana, y lamentablemente se disgrega todo ese esfuerzo. Bueno, estamos ante una realidad muy dolorosa, y es una experiencia porque la vida, decía el mismo Salomón, el hombre no alcanza a entender cuál es la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender cuál es el propósito que Dios persigue desde el principio hasta el fin. Parece que somos arrojados, y en este aspecto los filósofos de posguerra y los filósofos
propios de la primera mitad del siglo XX, reflexionaron muchísimo sobre este tema. Y fueron los padres del existencialismo de posguerra, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Albert Camus, a quien quizás no podamos clasificarlo como un existencialista en el sentido craso, pero él llegó a una conclusión interesantísima en algunas de sus obras, él siendo Premio Nobel de Literatura, llegó a una conclusión inquietante, y es interesantísimo de que después de la prepotencia académica, intelectual y científica que el siglo XIX tuvo para con nosotros, para con la historia del pensamiento, quizás el siglo XIX fue el siglo más ateo que conoció la historia de la filosofía universal. Nada más y nada menos que surgieron hombres como Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Federico Engels, estamos hablando de Augusto Comte, Herbert Spencer, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, tenemos el mismo Sigmund Freud y el descubrimiento de la conciencia. Nos dejaron la idea del optimismo antropológico. Oye, la ciencia te va a bastar para tú poder emerger de los grandes claustros de la ignorancia y de las grandes crisis biográficas y existenciales. Basta con el conocimiento de la ciencia para emerger de la oscuridad, del laberinto oscuro de la experiencia humana. Pues 2 guerras mundiales parecen desmentir este proyecto de optimismo antropológico e histórico. Esto que habían propugnado como una fe inexorable del siglo XIX terminó siendo desmentido cuando nuestra capacidad científica casi nos pone al borde de la destrucción de la humanidad, y lo que demostramos es que somos más competentes para hacer daño. Y la pregunta que Auschwitz y que los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y habrá que decirlo también, de los gulags soviéticos y de la Revolución Cultural China, que dejó un promedio de 100 millones de muertos por razones de promoción ideológica, habría que preguntarse lo que Camus terminó diciendo. Pero si es que la vida, cuando la evaluamos en su rigurosidad, cuando evaluamos la experiencia de vida en su desgarradora contradicción, porque es que yo quisiera nada más tener momentos de felicidad, pero de forma no presupuestada se me interrumpe mi agenda para la promoción del bienestar. Camus llegó a una conclusión inquietante, y fue la conclusión del nihilismo de posguerra. El suicidio, decía Camus, es la única alternativa racional del hombre frente al drama de la existencia. Imagínense a lo que llegó Camus. Jean-Paul Sartre llegó a afirmar: mi prójimo es el infierno, porque mi semejante, mi prójimo, le pone tropiezos a la consecución de mis objetivos personales. Ver cómo tenemos autores que se preguntaban, como la inquietante pregunta de algunos de los supervivientes de Auschwitz, decían: ¿y dónde está el resto del mundo cuando nosotros moríamos? Cuando éramos enajenados de nuestra dignidad. Y le preguntaban cuál fue quizás la experiencia más desgarradora de Auschwitz. Uno de los supervivientes le dijo: ver cómo un hombre se estaba comiendo a otro hombre por razón del hambre y de la desesperación. Ver hasta qué punto la miseria humana nos puede llegar puede ser una inquietante anticipación de nuestros temores. Oye, pero si esto sucedió en la historia, ¿por qué no me ha de suceder a mí? Si esto le pasó al resto del mundo, ¿por qué yo no tendré que tener temor a la deslealtad, al desamor, a la muerte, a la aflicción, a la enfermedad, a la persecución, al encarcelamiento, a ser privado de mi libertad de forma ilegítima? Esos temores tienen un aparente fundamento racional ante la evidencia empírica. La historia ha demostrado de que se ha violentado el derecho de muchos, de que se ha interrumpido la salud de manera desprevenida para algunos. La peste bubónica
la llamada peste negra en la Edad Media, mató a 2/3 de la población del mundo conocido. Es decir, que de 9 personas, 6 se murieron y quedaban 3. Interesante, ¿no? El COVID, eso es un calembe gripecita. Las pandemias serias que ha conocido la historia, por ejemplo, la gripe española, que de española no tenía nada, lo que sucede es que estando en plena guerra mundial y España siendo un espacio neutral, fue la única que puso en evidencia que había un problema médico en Europa y la llamaron española porque fueron ellos los que divulgaron la idea de una pandemia, pero estaban en plena Primera Guerra Mundial, una devastadora experiencia para Europa y para el mundo occidental. Esa peste o esta gripe tenía un promedio de muerte de casi el 80% de las que la padecían. Un 80% de los que la padecían se morían. Y usted podía sentirse mal a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde se estaba muriendo. Nosotros somos una generación frágil. Circunstancias interesantes como las de la opulencia contemporánea generan hombres débiles. Está divulgándose por las redes sociales mucho este apotegma del pensamiento, ¿verdad? Y es que si usted observa, la mayoría de nosotros está viviendo mejor que algunos de los reyes de la Edad Media. Si usted tiene vacunas, si usted tiene asistencia médica, si usted tiene luz eléctrica, tiene agua potable, tiene un refrigerador donde conservar los alimentos, y si usted tiene forma de educarse, todo eso lo disponemos en el mundo actual de forma muy económica. Es interesante, escuché una entrevista de Sylvester Stallone, nuestro querido Rocky, el representante lomo plateado de los machos heteropatriarcales, nuestro querido patriarca, decía, es que en realidad para vivir se necesita muy poco. Para vivir se necesita muy poco. Usted si lo pone a ver, para vivir nosotros necesitamos muy poco. Ahora, para pantallar y para hacer ostentación de símbolos de estatus le hace falta mucho. Pero para vivir uno puede ejercer esto con criterio minimalista y se puede vivir con muy poco. Yo creo que los venezolanos hemos aprendido esto de manera bastante ejemplar y quizás tampoco presupuestada. No lo esperábamos hacer, pero hemos demostrado que podemos prolongar 1 kilo de caraotas de una manera providencial y maravillosa. Creo que el Señor interviniendo también. Un paquete de harina, ¿cómo puede durar un paquete de harina? Y cómo nos hemos dado cuenta que podemos sobrevivir con mucho menos de lo que antes vivíamos. Lo interesante de este punto, y lo que quiero distinguir, es que el fundamento del temor, cuando usted explora la evidencia empírica, parece que hay razones para temer. Realmente hay razones, y la descripción misma de la experiencia biográfica de la condición humana parece ser un agregado de contradicciones. Hay mucha felicidad y tengo temor a perderla. Hay mucha provisión y tengo temor a que un imprevisto me sustraiga mis bienes. Si usted evalúa la condición en la que nos encontramos muchos en el mundo de hoy, mis queridos hermanos, nosotros no estamos donde meditábamos íbamos a estar en nuestra juventud. Cuando en nuestra juventud decíamos voy a tener esto, voy a tener aquello, voy a lograr esto y voy a tener esto, muchos de nosotros podemos estar en una crisis de mediana vida, en los 50, 60 o 40, algunos meditando, oye, pero yo no estoy en el lugar donde se supone debería haber estado cuando yo organizaba, proyectaba, visionaba mi vida. Yo no estoy en el lugar donde yo espero o donde yo esperaba estar. Quizás algunos tendrán estos temores y nuestras debilidades contemporáneas y nuestras fortalezas quizás nos hacen o obnubilizan la auténtica visión espiritual de nuestra crisis. Pero vamos a estar explorando
porque habíamos hablado de que este tema del miedo y del temor, hay razones para tener temor. Hermano, si usted escucha un tiroteo en la Manaure, ¿para dónde usted va a agarrar? Para la federación. No, yo voy para la Manaure por fe. No, eso no es fe. Eso no es fe. Usted es un jactancioso y la Escritura tiene palabras muy despectivas para ese tipo de proceder. El avisado ve el mal y se aparta, dice la Escritura, mas el necio pasa y recibe el daño. Ahora, ¿cuántos por fe no han pasado malos momentos? Por fe, ¿no? Entre comillas. Porque la fe mal entendida es la cosa más opresiva que yo conozco. Ahora, la fe bien entendida es la cosa más liberadora que yo conozco. Una fe mal entendida va a ser un factor incluso de deterioro de su salud emocional y psicológica. La fe mal entendida es neurotizante. Ahora, la fe bien entendida es el factor de libertad más glorioso que ha conocido la historia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos ser libres del temor. Y ya por lo que Jesús nos dijo, la libertad viene por el conocimiento de la verdad. Un concepto tan impopular en la era de la posverdad. Volver a retomar el concepto de la verdad en la era de la posverdad es el gran desafío de la iglesia contemporánea. Tenemos un desafío ingente en términos de batalla cultural y de batalla espiritual. Pero hemos visto que el miedo a causar decepción, el miedo a perder el control, lo estuvimos viendo la semana pasada y la antepasada estuvimos meditando con el temor a causar decepción. Creo que algunos de estos temores y de esta taxonomía es una forma reiterada y enfática de una crisis propia de autoestimación. En última instancia, abogarán algunos teóricos que la piedra angular de la salud emocional es la autoestimación. Y puede tomar diversas aristas y expresiones, sin duda. Ahora, usted podrá ver que pareciera ser una reiteración enfática, este miedo a causar decepción. Podríamos ver el otro rostro de ese temor también en el miedo a no ser perfecto, por ejemplo. Miedo a no ser perfecto y a causar alguna suerte de decepción en quien contempla mi trabajo, en quien tiene expectativas conmigo. Este tipo de personas, por supuesto, tiene una necesidad desesperada de control, de expectativas y una permanente agenda de comparación con otras personas, tratando de evaluarse, ¿no? Para ver si califica para ser amado. Estando en esa permanente evaluación, usted se desgasta. Y es una experiencia desgastante, ¿no? Sobre todo las mujeres que me imagino batallan con estas profundas competencias estéticas, por quién es más bonita, quién brilla más, quién canta mejor, quién organiza mejor el hogar, quién tiene mayor esplendor y brillo. Y yo me imagino que debe ser, y es una experiencia humana muy propia de nuestra carnalidad, pensar de que Dios nos va a amar por razón de nuestra complexión moral o de nuestra constitución propia. Hermano, Dios nos ama no porque lo merezcamos, Dios nos ama porque lo necesitamos. Y a mí me trae mucho consuelo saber que Dios nos ama a pesar del cacharro de vida que tenemos. Es interesante ese amor que no reposa en el objeto del amor, sino en la virtud de quien ama. Y en este caso es Dios. Él ama y luego nos hace dignos de ser amados. Pero Él amó lo aborrecible. Y es interesante la dimensión terapéutica de esta afirmación cuando usted entonces queda liberado de una carga emocional, de todo el tiempo tratar de cumplir expectativas ajenas, cuando realmente usted puede de forma gratuita, inmediata, y de forma plena sentir amor y sentirse amado. Por eso decía Fyodor Dostoyevsky, yo necesito creer en Dios, porque yo necesito saber que alguien me ama eternamente. Necesito saberme amado. Y creo que ese es el valor que nuestra espiritualidad tiene,
y la forma en la que viene terapéuticamente a transformar nuestra crisis biográfica y personal. Venimos desnutridos de afectos, venimos llenos de cargas afectivas, tóxicas, corrosivas, de desprecios, de desarraigos, de desafectos, de maltratos, y encontrarnos terapéuticamente con un Dios que dice, con amor eterno yo te he amado, y un Dios que te dice, nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, es el refugio y el solaz para el alma sedienta. Ahora, es interesante ver que ese temor a ser perfecto lo hemos tenido todos en algún momento. Miedo a sufrir, ¿quién no? El miedo a no ser amado, el miedo a la enfermedad. Pero hay un temor interesante y creo que es el que hoy vamos a estar transitando, es el miedo a no ser importante o a no ser significativo. Frente a la profunda crisis de la anomia social, frente a una sociedad y frente a un modelo social, cultural de vida que es profundamente lesivo a nuestro significado, al sentido y propósito de nuestro significado de vida, vale la pena que reflexionemos en ese tema. Y vamos a ver hasta qué punto este temor nos puede impulsar a tomar malas decisiones. Hasta qué punto el temor a no ser significativo o no ser importante nos puede hacer tomar malas elecciones sin duda. ¿Qué está usted dispuesto a ceder, a comprometer, a vender, a hipotecar para conseguir significado? O para que usted sea aprobado y para que usted sea reconocido públicamente. ¿Hasta qué punto usted es capaz de hipotecar aún la fe para conseguir ese tipo de promoción? Vimos que el miedo a perder el control nos lleva ante una enfermedad interesante. En psiquiatría se conoce como filoprimatosis. En vocabulario también de los grandes desvaríos y de las grandes, lamentablemente, de los grandes desvaríos de la realidad del poder, está la megalomanía y ese deseo, ese ego hipertrofiado de sentirse un sujeto providencial, de que yo soy una pieza no contingente, sino absolutamente necesaria e irreemplazable de la historia. Este sentido de divinidad, de narcisismo exacerbado, puede estar relacionado a grandes problemas de personalidad y de personas relacionadas al ejercicio del poder. Sin embargo, el miedo a no ser importante quizás también ha intoxicado a la iglesia. Quizás no, estamos intoxicados de ese vicio. Preocupados por cuál es mi lugar dentro de la iglesia y mi lugar dentro de la sociedad, en una cultura donde hemos hecho tanto énfasis en el empaque y nos preocupa tan poco el contenido. Las fachadas sociales son el auténtico debate de la cultura de hoy. Usted le pregunta a una mujer, ¿qué quiere ser usted? Y la mujer le va a decir, yo quiero ser flaca. Esa es la respuesta primaria. No, ¿qué quiere usted estudiar? Ah, bueno, yo después de ser flaca quiero ser ingeniero o arquitecto o médico. Ya yo veré qué hago después con mi vida, pero primariamente ser flaca. Ese es el objetivo primordial, ¿no? Y si los caballeros se quieren meter en problemas, usted va a tener que decirle, usted dígale gordo a una mujer y va a tener un problema, hermano. No se le ocurra, por el amor de Cristo, y creo que estoy haciendo una buena obra pastoral al recordárselo. Créanme, usted cree que por ingenuidad, yo tenía un amigo que era un genio, un sociólogo brillante, brillante en verdad. Este muchacho egresó summa cum laude en la escuela de sociología y luego hizo la maestría de filosofía conmigo. Era un muchacho que recuerdo, mi tutor me dice, mira, este muchacho no es normal. Y yo, bueno, todos lo sabemos, un muchacho brillante. Y me dice ella, el profesor, yo quiero que usted sea mi tutor. ¿Qué tema le gustaría que abordáramos? Yo tengo varios temas que me gustaría que desarrolláramos. Y le presentó, bueno, ¿qué tal si nos vamos por este? ¿Te sientes cómodo? Sí. Al otro día me trajo 90 páginas redactadas impecables. Me dice, muchacho, entre la tarde y la noche redactó 90 páginas, escribió un libro en 3 días. Brillante.
Pero la novia le preguntó una vez que llegó de la peluquería, mi amor, ¿cómo me veo? Y él metió en el libro en lecturas etnográficas, antropológicas, sociológicas, y lo mejor que se le ocurrió decirle, parecéis una Yanomami, porque le había analizado el pelo. Él lo que estaba enfatizando era el cabello liso, pues pasó 2 semanas maleteado y botado de la casa, porque le dijo a la novia, a la esposa, que había llegado, parecía una Yanomami. Le dijo, lo votaron. Hermano, no se mete en problemas, hay que tener cuidado con esto, es un tema neurálgico del alma femenina. La mujer nació y Dios la creó para ser alabada. Ahora, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es la que va a ser alabada. A su nombre sea la gloria. Enfatiza ese aspecto. Qué bueno es que como un agregado, la dimensión estética también es muy importante para ustedes. Dios las creó para ser bonitas y claro que lo son, y como dice muy bien el adagio, no es que hay mujer fea, es que hay mujeres limpias. De verdad, si la mujer pone todo su empeño, es muy difícil encontrar que no se pueda lograr esa dimensión estética, pero es una búsqueda banal si no va acompañada realmente del auténtico elemento de significación y de dignificación del alma humana y del alma femenina, que es el refugio, el haber fortalecido una comunión y una vida de dependencia con el Señor. Pero bueno, hablando de este tema, de el miedo a no ser perfecto, o el miedo, a no ser importante, o a no ser significativo, nos puede llevar frente a esta crisis social y cultural a hipotecar algunos de nuestros valores. Fíjense, algunas canciones de nuestra cultura resultan absolutas estupideces. Si ustedes escuchan, no voy a preguntar acá, porque el éxito de Chayanne entre las mujeres es un asunto de estudio. No importa lo viejo que esté Chayanne, hay un poco de mujeres atrás de él. Una cuestión increíble. No voy a preguntar esto, pero lo que él canta es una estupidez. Un tipo que diga, lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado y mi religión. Está bueno que lo dejen, porque es un hombre débil, es un hombre frágil, un hombre que comprometa sus convicciones, su credo y aún su religión por una mujer, está hablando de una dependencia nada saludable. Lo dejaría todo porque te quedaras. No, un hombre sano no dejaría todo porque alguien se quede. Un hombre sano repetiría las palabras paulinas, el que se quiere ir, que se vaya. A paz nos llamó el Señor. Interesante ese nivel de autonomía, ¿no? Y esa fortaleza de carácter que te brinda, yo te amo, pero puedo vivir sin ti. Extraordinario, a mí me resulta fascinante y creo que incluso las mujeres y los caballeros podrán ver esto. No hay nada menos seductor que una persona que está rogando ser amada, una persona que está demandando afecto y atención. Despierta muy poco interés. Lejos de conseguir el propósito, Chayanne, de mantener lealtades y fidelidades en la relación, lo que está es espantando a la mujer diciendo, pero ¿qué clase de calembe sos vos que sos capaz de abandonar a Dios por mí? Eso quizás para un alma narcisista, como le aconteció en una ocasión a mi querido pastor y amigo Gerardo de Ávila, nos comentó en una ocasión, en una de sus formidables predicaciones, él nos comentó algo interesantísimo. Dice que había una mujer que llegó a su oficina, que el único interés que ella tenía era seducir pastores y líderes religiosos. Pastores, evangelistas, ministros. Ella le resultaban atractivos, eran nada más los hombres de Dios. Y ella le preguntó y le dijo, pero muchacho, con tanto hombre y hombre soltero, hombres con dinero y otras personas, ¿por qué a ti te interesa buscar un pastor o a un hombre de Dios, chica? ¿Cuál es tu problema? ¿Y saben qué respondió la tipa? Y aquí se le vio el rabo y la pezuña a Satanás.
Le dijo, porque cuando yo seduzco a un pastor, yo pienso que estoy discutiendo y luchando con Dios y siento que le gané. Naguará, fíjense el nivel de narcisismo, ¿no? Y de exaltación de la soberbia ya en un culmen inefable. Yo lo que no, el placer no es que sea pastor, el placer es que siento que venzo a Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Ahora, ¿pueden ver hasta dónde puede llegar la miseria del hombre por la necesidad de afirmación y de significado? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hipotecar aún nuestra propia identidad y dignidad por la razón de una promoción neurótica e incluso innecesaria de afirmación banal? Bueno, es interesante. El alma humana es carencial. Somos un ser carencial bajo la necesidad de poder satisfacer todas esas prerrogativas, y cuando son infladas por nuestra carnalidad pueden tomar expresiones perversas. Sin embargo, vamos a ver algunos errores de la monarquía hebrea cuando este deseo de significado y de no ser importante pudo haber tomado expresión. Segunda de Samuel, capítulo 24, y también luego vamos a buscar Primera de Crónicas 21:7, perdón, 21:1 al 17. Dice así la palabra del Señor: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Es interesante esto. ¿Para cuántos un censo puede ser un problema? Yo no veo que sea un problema el censo. Sin embargo, si usted ve en Primera de Crónicas 21, vamos un momentito allí, nos encontramos ante otra interesante e inquietante lectura. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciera censo de Israel. La primera inquietud que salta a la vista es que en el texto de Samuel el que incitó fue Jehová, y en el texto de Crónicas el que incitó fue Satanás. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay un problema teológico. ¿Quién incitó a David para hacer un censo? ¿Y por qué más adelante? Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel sobre Beerseba, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? ¿Cuál es el problema del censo? Y ya lo vamos a explorar. Pero quizás la primera inquietud que tenemos que resolver en este escollo es: ¿quién fue el que incitó a David a pecar? Porque después de todo, en Samuel, como les reitero, habían dicho que fue Dios el que incitó a David porque se había encendido su ira contra el pueblo. Y luego nos dice que fue Satanás el que incitó a David en Crónicas porque se había encendido la ira de Jehová contra el pueblo. Ahora, ¿cuál es la razón de esta aparente contradicción? ¿Quién incitó? ¿Dios o el diablo? Es interesante, mis queridos hermanos, si ustedes observan el énfasis de Crónicas, es creo que el único momento en el que no se enfatiza la actividad providencial de Dios, sino que se busca la causa secundaria. Pero uno puede observar en los libros históricos y particularmente en Crónicas que el autor de Crónicas va a tener la delicadeza editorial de decirnos exegéticamente, después que nos dice que fracasó un rey, nos va a decir cuál fue la causa de su rebelión, y nos va a decir que fue por haber abandonado a Jehová, por haber abandonado su ley, por haberse rebelado contra él, por haber tomado ocasión el pecado. Y tiene la razón editorial no solamente de darnos una crónica de los eventos, una descripción histórica,
sino que nos está dando una interpretación histórica, teológica del evento. No solamente te estoy diciendo lo que pasó, te estoy diciendo por qué pasó y cuál es la interpretación y perspectiva espiritual de esa crisis. Es interesante que usted lea los libros históricos bajo el cariz de la perspectiva divina. Nosotros podemos buscar diversas variables para la interpretación historiográfica de eventos históricos muy concretos. ¿Qué permitió el concurso? Por ejemplo, se pueden debatir muchas ideas. Por ejemplo, en la historiografía venezolana, Juan Vicente Gómez, si usted es adeco, va a decir que eso fue una porquería. Si usted es un liberal, va a decir que fue lo que Uslar Pietri dijo que él era, el formador del auténtico Estado venezolano contemporáneo, que logró aglutinar bajo la realidad geopolítica venezolana, a través del ejército venezolano y su constitución, la unidad geopolítica. Frente a la disgregada condición del caudillismo del siglo XIX, vino un hombre fuerte a instaurar la institucionalidad del Estado venezolano y luego le dio el poder al hombre más demócrata que ha conocido la historia, Eleazar López Contreras, y a Medina Angarita. Alguien podría decir, pero ¿cuál de las dos lecturas es verdadera? Bueno, los dos eventos describen hechos históricos, pero la historiografía no es la misma y los criterios de interpretación tampoco. Podemos ver una realidad desde distintas perspectivas y lo interesante de Crónicas es que nos está dando la perspectiva divina. ¿Quién lo hizo? ¿Satanás o Dios? Pues la respuesta la hemos dado en otras ediciones y hemos tenido otros encuentros donde eso. Basta leer el libro de Job para que usted pueda ver la concurrencia de estos factores, y si usted me acompaña un momentito al libro de Job, vamos a poder explorar esa realidad de manera muy tangible y clara. Job nos deja bastante en claro quién es el autor y el consumador de los eventos de la historia. El libro de Job es un libro odiado por la teología de la prosperidad contemporánea. Un libro absolutamente deformado. He escuchado a muchos de los expositores de este movimiento descalificar este libro y por supuesto, como John Piper lo dice, ese formidable expositor, lo que pasa es que este libro no es de fácil lectura, tiene minas teológicas que de usted pisar equivocado se te va a desbaratar todo el folclore evangélico que tienes en mente, ¿no? Te va a desbaratar un conjunto de prejuicios teológicos que no tienen fundamento exegético, no tienen fundamento escritural. Ahora, miren acá. Cuando en el capítulo 1, verso 8, Dios le dice a Satanás así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora, la inquietante lectura que sigue es la que nos va a dar luz sobre la experiencia del censo nacional. Miren lo que dice acá. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué les parece? Samuel y Crónicas, los dos tienen razón. Lo hizo Satanás, mandado por Jehová. Porque lo interesante de esto es que Dios quería probar el corazón de Job, pero Satanás quería tentar al corazón de Job. Dos intencionalidades muy distintas frente a una misma realidad fáctica. Yo persigo tentarlo. Dios persigue evaluar y probar a su siervo. Porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada quien es atraído cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y luego esa concupiscencia engendra el pecado,
y el pecado engendrará, como es de esperar, la muerte. Decía Santiago. Ahora, que el Señor evalúe la respuesta frente a un estímulo no significa que Él está induciendo el pecado. Está evaluando la naturaleza de nuestra complexión espiritual. Y si usted observa, frente a un mismo estímulo, podemos tener respuestas muy distintas. Si usted exprime una naranja, va a salir jugo de naranja. Si usted exprime un limón, va a salir limón. Si usted exprime un cristiano, va a salir Cristo. Pero usted exprime un cristiano y sale una grosería, parece que el jugo no es de naranja. Parece que este fruto dice que es por fuera de aquí, pero es de otro sabor. Este no es de verdad. Este jugo está pullado. Es de embuste. Ahora, el agua caliente endurece. Usted pone un huevo a hervir y va a endurecer, pero usted pone una papa a hervir y se ablanda. Porque hay respuestas distintas frente a un mismo estímulo. Son naturalezas distintas. Lo que Dios está persiguiendo no es tentar a su siervo, es evaluar la naturaleza de su fe. Satanás sí está persiguiendo destruirlo. Ahora, lo que queda bastante claro aquí, para nuestro consuelo y para nuestra devoción y para nuestra paz, es que Satanás no puede dar un palmo en nuestras vidas hasta que Dios no le dé permiso. Y muchos están peleando con Satanás y creyendo que Satanás es el soberano de la historia y que el que está eligiendo las decisiones, circunstancias y contingencias de su tiempo, el de nacer o el de morir, el de reír o el de llorar, el de abrazar o de abstenerse de abrazar. Muchos le dan el crédito de la autoría de esa realidad a Satanás. Pero lo que el prólogo de Job nos está diciendo, de ninguna manera. Satanás es un muchacho errecado de la actividad providencial del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Dios está diciendo, no te dejaré ser tentado más allá de lo que puedas soportar. Porque si juntamente afrontarás la tentación, también te daré la salida. Qué maravilloso es saber que a mí me puede zarandear Satanás, pero bajo la observación divina. Bajo la supervisión divina. Por eso es que es pagana nuestra perspectiva cuando le decimos a Dios, toma el control. Porque usted cree que el que tiene el control es el diablo. Señor, quítale el volante de la historia y de mi vida, Satanás. No, ese volante lo tendría él de usted no haber nacido de nuevo. Pero si usted nació de nuevo, el que usted pueda ser afligido en diversas pruebas como Job, o tentado como en el caso de David, no desmiente el ejercicio soberano y providencial de Dios en tu vida. Al contrario, debemos afirmarla como el elemento primario de nuestra consolación. A mí me trae mucho consuelo saber que el que está moviendo los hilos de la historia, y aún de aquellos detractores y de aquellos que pueden ser enemigos de los objetivos espirituales en nuestra vida, pues podemos ver que detrás de aquellos agresores está la mano providencial y amorosa de un Dios que está moviendo todo para la consecución de fines sublimes. A su nombre sea la gloria. ¡Qué bueno! Charles Spurgeon decía que esta es la almohada de nuestra aflicción. Usted póngale el nombre a lo que le está afligiendo ahorita. Dios mío, yo tengo una biblioteca ahorita de cosas a las que ponerle nombre. Gloria a Dios por ellas. Ahora, lo que me resulta interesante es que detrás de las causas secundarias está la causa primaria de nuestra administración de vida, que es Dios. Y esto está en perfecta armonía con lo que los profetas le dijeron a los reyes en este periodo monárquico. Recuerden que para la soberbia, la megalomanía, la filoprimatosis,
te puede llevar a pensar que realmente yo soy una pieza necesaria del universo. O sea, voy a hacer lo que hizo Julio Iglesias una vez en Madrid. Julio Iglesias dijo, es que yo me monté en un helicóptero para ver cómo se ve Madrid sin mí. Caramba, ¿cómo se ve Coro sin mí? Voy a montarme allá para ver cómo se ve Coro sin mí. Brilla un poquito menos. Qué ridiculez. Ya vas a ver cómo la van a pasar sin mí. Vale la pena decir mejor. ¿La vamos a pasar mejor? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero el chiste de Miguelito, que los dejó traumatizados la semana pasada a ustedes, el de Quino, en esa brillante exposición de Mafalda, cuando Miguelito le dice a Mafalda, y es que el mundo existe cuando yo cierro los ojos. Yo de niño creía eso. Yo cerraba los ojos y decía, ahora volvieron a existir todos, otra vez que abrí los ojos. A eso en filosofía se le conoce como solipsismo o acosmismo. Esa postura filosófica, aunque ustedes no lo crean, la suscribieron algunos autores, entre ellos George Berkeley. Y pare de contar el idealismo subjetivo alemán con Fichte, que pensaba que la actividad creadora del absoluto, de Dios, emerge a través de la conciencia del sujeto cognoscente. El no yo, la historia, es una objetivación de mi propia conciencia. Luego el fascismo alemán, el movimiento nazi, fascismo Mussolini, nazismo Hitler, tomó de alguna forma el idealismo subjetivo fictiano con el superhombre nietzscheano y surgió que Dios en última instancia es alemán. ¿Hasta dónde nos puede llevar la soberbia, no? El Atahualpa que le decía al Cusco en el Perú, a todo el Perú, ninguna hoja de este campo se mueve si no es por mi providencia y mi voluntad. Hermano, nos podemos enfermar y llegar a tener concepto más elevado del que debemos tener. ¿Cuál es el concepto que usted debe tener de usted mismo? Sin Cristo yo tengo el peor concepto de mí. Cuando yo evalúo mi condición sin Cristo, yo no tengo absolutamente nada de qué jactarme. Yo soy el peor de los pecadores. Esa es la conclusión objetiva de mi ponderación y de mi cálculo. Sin Cristo, no solamente yo, usted también, ¿o yo? No valemos medio. Todo nuestro esfuerzo cultural para ponerle fachadas como Naamán el sirio a la lepra, que tenemos debajo del uniforme de 5 estrellas y soles, lepra, y necesitamos encontrarnos con Eliseo para que nos manden a bañar en el Jordán y nos estrujemos allá. De alguna manera, esa prepotencia constitutiva de nuestro yo como un elemento de defensa, como un grito desesperado por afirmación y amor, porque nuestra alma carencial necesita llenar ese vacío. Podemos disfrazar toda nuestra lepra detrás de fachadas de esplendor social, profesional, académico, económico. Podemos escondernos de todas esas capas como una cebolla y esconder nuestra miseria, pero lo formidable de la terapia de la realidad cristiana no es que te está diciendo, no, tienes que creer en ti. El evangelio es todo el camino distinto. Tienes que dejar de creer en ti. No hay nada en ti que valga la pena para creer en eso. Y usted dirá, pero si yo soy imagen y semejanza del Creador, sí, una imagen corrompida, un centauro ontológico que tiene un origen divino, pero que tiene los pies anclados al pecado como un cáncer, que quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer porque su naturaleza lo impide, que por mucho esfuerzo litúrgico, ceremonial y religioso que emprenda, no podrá nunca suplir las expectativas infinitas, inmarcesibles de la justicia divina.
Tu mejor esfuerzo es una toalla sanitaria ante la presencia de Dios. Esa es la condición miserable del hombre en su esfuerzo de autoafirmación. Y nos da miedo que Dios nos vea, porque en la más íntima reflexión tú sabes que esto es verdad. Y usted se puede esconder detrás de vestidos de esplendor social, y por eso Jesús no tuvo ningún tipo de tolerancia con los fariseos, y tuvo mucha con las prostitutas y los ladrones. La prostituta reconocía su constitutiva miseria, el fariseo no. El fariseo se autoafirmaba: no, a mí Dios me debe. Yo soy tan bueno que yo no necesito gracia. Dios me debe porque yo he hecho todo lo que Él dice. Y es una forma de negación, de mentira. Tú no estás haciendo lo que Dios pide. Y ya vamos a ver lo frágiles que somos y la forma en la que evaluamos nuestro pecado de forma tan indulgente. Señalamos duramente el pecado ajeno, pero somos indulgentes con el propio. Tenemos muy poca capacidad crítica para distanciarnos críticamente y brindar una evaluación objetiva de nuestra miseria. El concepto que usted debe tener sin Cristo es de ser un miserable pecador. Pero ahora en Cristo mi estimación cambia. Ahora sí tengo una perspectiva interesante. En Cristo yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. En Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo yo soy amado porque Él me amó, dice la Escritura, y derramó su glorioso Espíritu en mi vida. En Cristo nueva criatura soy, y todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas las ha hecho Dios nuevas. En Cristo ninguna condenación hay para mi vida. En Cristo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahora no es autoestimación, no es la autopercepción que yo tengo de mí, sino la percepción que Dios tiene de mí a través de la obra de su Hijo, la que me dignifica, la que me dio libertad, la que me da nuevamente dignidad. Más allá de la autoestimación, usted necesita Cristoestimación. Usted necesita la identidad que Cristo le regaló y poder decir: mira, ¿sabes lo que tú eres ahora? Eres mi hijo. Antes te llamaban Jacob. ¿Sabe lo que Jacob significaba? Impostor. Yo me imagino, ¿qué estaba pensando? Diría Jacob, ¿qué estaba pensando papá cuando me puso ladrón? Yo tengo un chiste muy bueno para eso, pero no lo puedo decir aquí. Voy a hacer como hacen los mundanos, se lo he hecho afuera de la iglesia, como si Dios no estuviera allá. No, hermano, él, yo me imagino, estaría pensando: yo tengo algunos amigos que resienten los nombres que los padres les han puesto. Hay unos muchachos en Maracaibo que se llama, usted no me lo va a creer, pero lo puede googlear y busque. Uno se llama protón, otro neutrón y el otro electrón. Y son electricistas y tienen un taller que se llama Los Atómicos. Los Atómicos, búsquenlo, está ahí y lo pueden ver para que digan que el pastor no está inventando. En Maracaibo tenemos desde Anacleto, Heraclio, Yesterday González, Michael Jackson, Backstreet Boy González Palmar. Backstreet Boy. ¿De qué estaba pensando papá? En los Backstreet Boys. Pero en este caso, ponerle a un hijo impostor, ladrón. Así te llamaban. Y a lo mejor te llamaban el impostor, el ladrón. Y hubo un momento en la vida de Jacob que se encontró cara a cara con el ángel de Jehová y le dijo: no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Y luchó con Dios y le venció. Algo que me llamó la atención, pero luego el profeta Oseas nos enseña cuál es la única forma de vencer a Jehová.
Y la Escritura nos dice que él se contrictó y lloró y prevaleció contra Jehová, porque lo que nos enseña la historia de Jacob es que un alma contricta y humillada, Jehová nunca desechará. Así que si usted se encuentra en ese peniel con él, si usted lo llaman la prostituta, la ladrona, el divorciado, la divorciada, el que no vale la pena, el ladrón, el impostor, el Señor te dice: así te conocían antes de mí, pero después de haberte encontrado cara a cara conmigo, yo te llamo ahora Israel, el que luchó con Jehová y ha vencido. Yo te he llamado justo, yo te he llamado digno. Hoy tú tienes un nombre nuevo, hay una nueva estampa en tu rostro. Y la Escritura no solamente dice que le cambió el rostro, sino que tocándolo en la cadera, quedó caminando cojo, porque cuando Dios te toca, tú caminas después diferente también. Qué maravilloso. Ese pasado quedó atrás. Ahora David podría tener la tentación, ya hemos visto que Jehová fue el artífice de esta realidad y le dijo: anda e induce esto. Vamos a ver del material que está hecho esta gente. Pero Satanás tenía otros objetivos: destruir, matar, hurtar y destruir. Ahora, lo interesante es que Dios utiliza hasta los aspectos irracionales de la conducta humana para conseguir proyectos providenciales y racionales más allá de nuestro entendimiento. Eso es lo que me permite ver este episodio, donde podemos tener un panóptico, una visión panóptica. Es como si Dios descorriera el velo y nos dijera: mira, así yo veo las cosas, así las ves tú. Dos perspectivas de un mismo evento. El panóptico divino dice: yo soy el que está detrás de todo esto. La evaluación histórica diría: Satanás fue el que lo hizo. Pero el Señor nos trae consuelo recordándonos: yo te prometí que nunca te iba a dejar. Lo que ahora quiero evaluar es si realmente tú me crees. Porque tú viste a Satanás zarandeando tu vida, ¿tú crees que yo no estoy detrás cuidándote? Una vez le dijo el Señor a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte, y después ve y confirma a tus hermanos. Si usted le trae inquietud pensar: ¿cómo me puede pedir Satanás como en el libro de Job? Usted se puede aterrar y pensar: me van a zarandear como a trigo. ¿Usted ha visto cómo zarandean el trigo? Lo tiran arriba, el viento se lleva los desechos y las cáscaras del grano, y queda solamente por peso y por gravedad el grano desnudo. Hay que zarandear al grano para quitarle las impurezas. Qué curiosa imagen interesante de nuestros procesos espirituales y personales. Dios va a permitir ser zarandeados porque hay muchos anclajes, muchas perspectivas, muchas estructuras cognitivas que requieren ser renovadas en nuestro entendimiento. Y una de ellas es la soberanía de Dios como criterio de nuestra consolación. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Usted se puede inquietar: Dios permitió que me zarandeen. Sí, pero no lo va a hacer sin Él. Él no va a dejar que te zarandeen más de lo que Él quiere, ni va a dejar que te muevan y te sacudan más de lo que tú puedes soportar. Porque lo que Él persigue ante el ruego de Satanás y de Jesús, ¿cuál fue el que prevaleció? El ruego de Jesús. Mas yo he rogado para que tu fe no falte. Esa fe se ve fortalecida después que tu fe es probada, así sea Satanás el instrumento que se ha empleado para zarandear nuestras vidas. Lo interesante es que indefectiblemente hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Luego diría Pedro también: mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. El hombre que fue zarandeado nos indica esto. Ese mismo Dios perfeccione, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que lo que el Señor persigue en última instancia no solamente es evaluar mi carácter, es fortalecer, es establecer, es brindar consolidación a la obra que una vez Él ha comenzado en nuestras vidas. Ahora, no se inquiete por ver que fue Satanás el que lo convocó. Ahora, ¿cuál era el problema del censo? Volviendo al tema de David. ¿Cuál era el problema de que él se encontrara contando a la gente? El problema era, al igual que con Saúl, ¿cuál es el fundamento de tu seguridad? ¿Cuál es el fundamento de tu certeza y de tu tranquilidad? David tenía un problema, justamente el problema que estaba afrontando acá era de ver y pensar, mira, tengo desafíos en el mañana y quiero saber con cuántos recursos yo cuento. ¿Cuántos desafíos tiene usted en el mañana? ¿Hizo un cálculo de los recursos que usted tiene? ¿Se deprimió? Bienvenido al club. Bienvenido al club. Aquí tenemos un cálculo muy objetivo de realidades. Está la descripción de guerras, tiempos de guerra, desafíos militares. David venía de distintos procesos que establecieron, socavaron gran parte de su confianza. ¿Puede usted imaginar particularmente el desliz moral de David? Debilitó gran parte, obnubilizó gran parte de su visión espiritual. Hermanos, cuando usted peca, una de las grandes, y cuando usted peca y el problema del pecado como el que está descrito en el capítulo 12 de Samuel, cuando se nos habla del pecado de David con Betsabé, es que, mis queridos hermanos, persistió, racionalizó, buscó formas de cómo encubrirlo, a uno asesinando. Y creo que él diría, yo cometí el crimen perfecto. Porque después de todo yo no maté al marido de Betsabé, a Urias. No, yo no lo maté. Lo mataron los enemigos de Jehová. Ustedes solamente se van a apartar y lo van a dejar solo en la batalla para que él muera. Va a ser inevitable su muerte. Pero yo me imagino, es que no dejé ni evidencias. La única evidencia que dejé es la misiva para que se apartaran de él y los enemigos de Jehová echaran mano del pobre Urias, que después de todo era un hombre vertical, que era hilo hasta el carreto. Un auténtico caballero, un auténtico siervo de Dios, sin dobleces. Ahora, me imagino que David pensaría, como nadie se dio cuenta, yo no debo. Hermano, nunca se equivoque, y por eso el apóstol Pablo decía, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El Dios de esta casa tiene ojos como llama de fuego. Y eso lo que traduce es que Él no solamente ve lo que usted está haciendo, Él ve hasta las intenciones del corazón. Es una visión penetrante, aguda. El Señor puede discernir lo indiscernible. Lo que es una caja negra para la investigación social, psicológica, filosófica, sociológica, la conciencia del hombre es una caja negra para la investigación. ¿Cómo yo peso un pensamiento? ¿Cómo yo cuantifico? ¿Cómo yo mido una intención? Ese fue el gran error del positivismo francés del siglo XIX, pensar que podía extrapolar los criterios metodológicos de las ciencias fácticas a la investigación humana. Y se dieron cuenta es que el hombre hay una instancia, una realidad espiritual, se niegan a llamarla espiritual. Ese epifenómeno que llama el materialismo la conciencia es impenetrable, es impredecible. Frente a mismos estímulos podemos tener respuestas distintas.
Hay un elemento de libertad de la conducta humana que se resiste a ser interpretado en términos cuantitativos y mecanicistas. Lo interesante de esto es que frente a la pregunta, ¿quién puede conocer ese corazón? En Jeremías 17, el único que levanta la mano es Dios. ¿Tú crees que puedes escapar de un Dios con ojos como llama de fuego? Y tratando de racionalizar tu pecado o tratando de cubrir algunos frentes para que no se sepa. Mis queridos hermanos, David perdió visión en algunos de los procesos biográficos que afrontó. Uno de ellos tuvo que ver esa bisagra de su vida, fue justamente el episodio con Betsabé. Luego la deslealtad como consecuencia que sufrió con su propio hijo Absalón. ¿Puede usted imaginar que tu propio hijo te tenga en planes para matarte? Póngase usted en el papel o en el lugar de David. Imagínese usted que lo que usted más ama esté procurando matarlo. De hecho, cuando David se entera que su hijo lo habían matado, lo lloró y decía: ¿quién me diera yo haber muerto por ti? Mi hijo Absalón, ay mi hijo. Y lloró con dolor, amó a quien más le odió. Vimos cómo el narcisismo de Absalón fue un escollo también para David, y seguramente algunas de las seguridades de su juventud. ¿Cuál fue la fortaleza del carácter de David que quizás hoy no está presente en esta lectura? La fortaleza del carácter del juvenil David que se encontró en la batalla junto a Goliat. Porque aquí parece que David, teniendo un ejército, tiene miedo, pero antes estaba solo y no tenía miedo. Podemos ver dos metarrelatos distintos, podemos leer entre líneas que el temor de David es un cálculo desfavorable en términos de presupuestos de guerra. Y por otra parte, cuando no tenía los recursos, tenía más confianza. ¿Qué estamos? Ante un tipo delirante, ante una irracional conducta de fe. Es que la fe es irracional. Es que para ser un hombre de fe tengo que disociarme de la realidad y abrazar con entusiasmo ideas inverosímiles. No, el cambio de perspectiva del David de 1 de Samuel 16 y 17 al cambio del David de 2 de Samuel 24, el cambio de perspectiva era que David con Goliat había llegado a una conclusión que es la que exorciza nuestros temores. Tú vienes contra mí con jabalina, con espada y con lanza, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. Ellos están viendo tu fortaleza física, militar. Yo estoy viendo al Dios que me llamó. Yo estoy viendo la grandeza del Dios. Tú eres un Caleb. No hace falta ni siquiera mencionar lo que yo subestimo tu poder cuando lo contrasto con el poder de mi Dios. Mis queridos hermanos, es hasta vergonzoso tratar de ponderar la diferencia de poder que puede tener cualquier factor histórico ante el poder que reposa en la mano de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, y lo vemos porque estamos tan constreñidos en una visión regional. Yo lo invito a que usted vea el poder de Dios desde una perspectiva cosmológica, que fue la respuesta que le dio Dios a Job. Ustedes saben que yo siempre he pensado que Job se hubiera dado por satisfecho si a Job le dice: mira, hace un tiempo yo tuve una conversación con Satanás y todo lo que te pasó, lejos de ser un factor punitivo contra tu vida, yo no es que te estoy castigando, yo te estoy probando. Yo te tengo en el mayor estima. Aposté porque tu fidelidad y tu santidad permanecería a pesar de la fe del conflicto. Llegué a ufanarme, diría Dios. ¿No has visto a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es como el papá que va a recibir la boleta a final de año y le dijeron: su hijo salió en el cuadro de honor. Y el muchacho estuvo
es el mejor estudiante y muy buena conducta, colabora con y usted se le va inflando el pecho cada vez más. Y si siguen hablando puede explotar. Yo me imagino que Dios estaba, no has visto a mi muchacho, ¿vale? No has visto a mi muchacho, que es un hombre como ninguno. Y el envidioso y soberbio corazón de Satanás no puede soportar esa afirmación. Porque después de todo, la alabanza que viene de la boca de Jehová es la que realmente importa. Esa alabanza sí es objetiva. Y es la que debemos perseguir, conseguir. Poder agradar a Dios. Y creo que ese es el sentido de afirmación, de autonomía más sublime y más madura que el corazón del hombre puede adquirir. Oye, ya yo tengo un auditorio de una sola persona. Si yo agrado a Dios, lo conseguí. Dios y yo somos mayoría. A su nombre sea la gloria. Me basta con la sonrisa de Dios. Ahí usted resuelve. Si usted le quita la mano, ¿y qué va a decir de mí fulanito? ¿Y qué va a decir de mí? Yo me imagino a David diciendo, ¿y qué van a decir los filisteos de mí si yo pierdo contra Edom? Chico, ¿y qué van a decir las mujeres que cantaban que yo había mateado mis 10,000? Esa canción tiene que seguir sonando, tiene que estar pegada en la radio. Para que esa canción siga sonando, yo tengo que contar y saber si realmente tengo poder, porque me da miedo perder significado y valor. ¿Será que me faltan fuerzas? ¿Será que me faltan recursos? Y nunca va a salir como un gesto de valentía. La valentía no la vamos a cultivar en la arena de nuestros recursos. La valentía será un exudado de nuestra dependencia con Dios. Lo que justamente está perdiendo David en este episodio. Dependencia. Y podemos nosotros justificar nuestra perspectiva crítica frente a la elección de David. ¿Hay algo que bíblicamente respalde que él no tiene por qué estar mirando a su ejército, sino mirando a Jehová? Pues mire lo que dice Zacarías, capítulo 4, verso 6. El profeta Zacarías nos regaló esta maravillosa lectura. Así entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracias a ella. ¿Qué le parece a usted eso? El Señor está preguntando en los labios del profeta, ¿quién es ese monte que es un tipo del poder político? Que es un tipo del poder terrenal e histórico. ¿Quién es ese monte que se erige con soberbia como un elemento de obstáculo para la consecución de mis fines? Pues para mí es absolutamente nada. Tenemos otro fundamento, pues ahora vamos a escuchar al hijo de David, Salomón, en el capítulo 21. Miren lo que nos dice Salomón en este preciosísimo, y si usted tiene marcador, subráyelo. Vale la pena que lo tenga subrayadito y que lo tenga bien presente, porque este es el fundamento de nuestra confianza cuando las fuerzas superan, nuestras fuerzas no son suficientes para los desafíos. Miren lo que decía Salomón, capítulo 21, verso 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces, si uno va a la batalla, ¿qué es lo que tiene que tener bien claro en la batalla? La batalla es de Jehová y la fortaleza viene de Él. No será con ejército ni con fuerza, será con su Santo Espíritu que venceremos. Estoy echando los números equivocados. Tengo que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás se va a poner en orden entonces. A su nombre sea la gloria.
Aquí tenemos un cambio de perspectiva. David, te olvidaste del Dios que te llamó. Te olvidaste de la naturaleza y del poder que reposa en el Dios que convocó tu llamado. Hermanos, y aquí me estoy predicando a mí mismo, porque estas batallas, por más que usted las conozca, cuando tocan la puerta de su corazón, usted empieza a echar los números también. Usted empieza a buscar qué fuerzas dispongo yo para el mañana. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios que no tengo ningunas. Gloria a Dios que no tengo ningunas, porque si hay algo digno de alabanza, si hay algo de lo que yo pueda jactarme, y no hay nada de qué jactarme, porque después de todo yo todo lo he recibido por gracia. Incluso en este momento lo que el Señor nos está enseñando es que tus victorias también fueron de Él. De que tus grandes triunfos, tus grandes logros, lejos de ufanarte y de tener coronas para ostentar símbolos de estatus, quítate la corona y arrójala a los pies del auténtico artífice de tu victoria. Dale la gloria, la excelencia, el honor, el poder al que vive y reina por los siglos de los siglos. No será con ejército ni con fuerza. Así vencemos los cristianos. Lo que David, el Señor le diría, pero ¿tú te acuerdas cuando peleaste con Goliat, chico? La franela le pesaba 50 kilos. Un tipo que se sienta cómodo con una franela de 50 kilos. Eso era lo que tenía encima. El Goliat, les he reiterado, providencialmente esa mezanina tiene 3 metros exactos. Goliat tenía esa estatura. Pero no era flaquito, era un tipo corpulento. No era ese gigantismo escuálido, que esbelto, que se ve así frágil, no. Estamos hablando de que la franela, eso es como si usted fuera a pelear con un saco de cemento encima, 42 kilos pesa el saco de cemento. Que usted se sienta cómodo en una batalla con una franela que pesa más que un saco de cemento. Imagínate el tamaño del monstruo que le estaba esperando. Si Saúl tenía miedo y el ejército de Israel estaba intimidado, pero David tenía clara cuál era la fortaleza. ¿En qué reposa realmente nuestra fortaleza? Mi querido hermano, el justo por la fe vivirá. Y no solamente vivimos por la fe, comemos por la fe, respiramos por la fe, peregrinamos por la fe, triunfamos por fe. No hay ninguna batalla en tu vida que valga la pena librarla, que tú no la vayas a vencer a través de la fe. Y fe es caminar como viendo al invisible. Yo en muchos momentos de mi vida, en este momento casualmente evaluando mis recursos frente a los objetivos que me he trazado a corto y mediano plazo, los desafíos son mayores que mis recursos. Los desafíos parecieran superarme, parecen no. Con absoluta seguridad les digo que desafían mis fuerzas. Pero como todo lo que hemos logrado para el Señor, para que valga la pena testificarlo, tiene que proceder de la fe. Dios me pone al igual que el pueblo de Israel, con el mar rojo enfrente y con el faraón atrás. Y usted en ese momento, usted dirá, ¿y ahora para dónde me muevo? Tengo miedo a hacer el ridículo y no ser significativo. Tengo miedo a no ser importante, porque cuando pierdes una batalla, se van a dar cuenta que no eres capaz. Si antes tenías dudas, ahora lo vas a demostrar. Eres un incapaz. Eres insignificante. ¿Te diste cuenta? Tu mamá te dijo que tú eras bruto, ¿no te acuerdas? Igualito a tu padre. No, usted habrá escuchado eso en algún momento. O igualita a tu madre, después decía el resentido padre. Y peor aún, igualita a tu abuela, la suegra. O a tu abuelo, el suegro. Y usted dice, ¿será que yo soy bruto?
Dígame si lo demuestro estudiando, mejor no estudio. Porque ahora si estudio, por lo menos me quedan las dudas de si yo era bruto. Pero después que haga el examen, lo demuestro. Y quedó peor. Ahora creía que era bruto y demostré que soy bruto. Y si me caso y me divorcio, no, yo no voy a aguantar a ese hombre. Y usted se genera expectativas muy elevadas para hacer imposible la consecución de ese objetivo. Y no, es que me voy a fracasar, no voy a ser suficiente mujer, no voy a ser suficiente hombre, no voy a poder proveer, no voy a ser correspondido, se va a desgastar la relación, no voy a aguantar una crisis. Y usted se llena de temor y dice, no me caso. ¿Por qué? Porque tengo miedo a fracasar. ¿De cuántas cosas nos hemos privado por tener miedo? Ayer un amigo me dijo unas palabras muy sabias y me dijo, es un queridísimo amigo, pero le falta un tornillo. Muchos de los amigos míos tienen problemas. Y después que se meten en problemas, ¿y por qué no me lo dijiste? Porque yo sabía que si te lo contaba me ibas a decir que no lo hiciera. Yo decía, bueno, ya te diste cuenta. Le falta un tornillo, a 2 de estos le faltan tornillos, tienen problemas. Pero los queremos infinitamente, son mis hermanos, más que hermanos. Y me dijo, se lanza en paracaídas. Y ayer lo llamé y se había espencado de un avión a 14,000 pies. Me dice, no, acabo de tirarme de 14,000 pies. Y yo, no, guaramo, ya seguí tentando al Espíritu Santo. Va a quedar un charco, un mojadito nada más ahí. Pero una belleza de persona, alguien muy amado. Y yo le comento el desafío que tengo y los números de mi censo no estaban dando. Mi censo personal no estaba dando el fruto. Y yo le estaba diciendo al Señor, mis fuerzas no son suficientes. Y yo me imagino que el terror sería, ¿y cuándo las has tenido? ¿Y cuándo las fuerzas han sido tuyas? Usted puede decir, es que yo sé hacer dinero. Eso no viene de ti. Alguien podría decir, es que estas manos lo que tocan lo convierten en riqueza. Y usted cree que eso es un factor genético. Y usted dice, no, es que mi abuelo era muy inteligente, por eso es que yo soy tan inteligente. ¿Y quién te dijo a ti que esa inteligencia es tuya? ¿Quiere que le demuestre que aún la capacidad de hacer riquezas viene de Jehová? Lea Deuteronomio 8 y lo va a descubrir. Jehová es el que te da la capacidad de hacer las riquezas. Así que hasta Donald Trump tiene que bajar el cuello ante Jehová, porque el que le dio la facultad a Donald para ser el hombre que es y tener el portento económico que representa fue Jehová, Dios de los ejércitos. No hay nada de qué jactarse. Y me dice él, después que se arrojó y cayó a tierra, y le doy los números de mi censo. Mira, mi censo es la batalla es esta. Parece que la batalla está más fuerte que mi censo. Y él me dijo, yo te voy a decir lo que le he dicho a mis hijos varones. Me dijo, ve, nunca tomes una decisión por miedo. Y me sentí avergonzado. Después que recibí ese consejo, hermano, qué fácil es dar un consejo y qué fácil es no aconsejarse uno mismo. Qué fácil a mí me viene en oficina trabajar los problemas ajenos y qué difícil me trata a mí aconsejarme para alentarme a mí mismo. Esto demuestra que los pastores también somos ovejas y también necesitamos dirección y mentoría. También es una estocada a nuestra soberbia, a nuestra autosuficiencia, a nuestro esfuerzo de afirmación personal y quizás al eje neurálgico es la autosuficiencia. Yo puedo solo. No podés solo. La iglesia creó la iglesia como un cuerpo
es porque esa experiencia corporativa, del latín corpore, ese cuerpo, esa corporalidad que le da unidad, sistematicidad, armonicidad a la experiencia de vida, es diversa, pero también está unida. Hay dedos, hay manos, hay orejas, hay nariz, es diversa, pero hay unidad. Tú necesitas insertarte dentro de ese cuerpo para que haya sentido en tu propósito de vida también. No hay tal cosa como crecimiento espiritual al margen de los dones de sus hermanos. Usted necesita al que tiene al lado. Mírelo ahí discretamente y diga: hermano, tú eres importante para mí. Dígaselo: tú eres importante para mí. Y no es retórica, ¿oyó? No estoy haciendo repetir. A mí no me gusta mucho hacer eso porque eso se ve muy mecánico, pero yo creo que esto es una actividad terapéutica. Lo necesita escuchar su hermano, lo necesita escuchar usted, y todos necesitamos convencernos de que no hay tal cosa como crecimiento al margen de la iglesia. Tenemos que vivir como hermanos para crecer en la fe. Ahora, tus números no van a echar, hermano. No te preocupes. No tengas temor. No tomes decisiones por tu temor. Tenemos que peregrinar como viendo al invisible. Y me dijo él unas palabras muy sabias. Supongamos que las cosas no se te den. Pero si no se te dan, tú vas a tener la satisfacción de haber hecho todo lo que tuvo a tu alcance para cumplir tus objetivos. Y si se te dan, vas a tener un muy buen testimonio de cómo el Señor, en medio de la debilidad, puede brindarnos fortaleza. Así que mantenemos vigente la proclamación en nuestros labios: no temas, porque yo estoy contigo. David se encontró, y la historia es tremenda. David reconoce su pecado y dice: he pecado, he cometido imprudentemente esta decisión. Jehová trajo un tiempo de peste para la nación, pero luego David renovó sus votos con Dios, elevó sacrificio y ofrenda ante el Señor, y el Señor restituyó al pueblo después de su quebranto. Este es el Dios que hiere, pero también el Dios que venda. El Dios que nos saca de nuestros temores, enseñándonos quién está administrando nuestra crisis. Yo con esta ilustración termino. Tengo un amigo que es uno de los mejores, si no el mejor cirujano de tórax de Venezuela. Es pastor de mi iglesia y por ende uno de mis pastores también, uno de mis mejores amigos, Josué Reyes Polanco. Un medicazo, un médico excepcional, neumonólogo, cirujano de tórax, es doctor en medicina, doctorado, es un tipazo, miembro de la Sociedad Médica de Venezuela, es miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina. Y en una ocasión él tuvo que operar a un hermano muy querido también, que de alguna forma estaba sufriendo de una enfermedad autoinmune. Es el timo que no se logra integrar dentro del cuerpo después del desarrollo en la pubertad. Parece que el timo queda como un cuerpo extraño, no se integra, y esta enfermedad genera una respuesta autoinmune porque el cuerpo empieza a desconocer el timo, lo agrede y genera una serie de disfunciones orgánicas terribles. Me dice Josué: yo tengo que abrirlo desde la garganta hasta la ingle. Es una operación brutal. Ustedes imaginan abierto desde la garganta hasta la ingle, estar abierto en dos pedazos, como abren a un pescado para sacarle las vísceras, desde arriba hasta abajo. Y tengo que mantenerlo así expuesto varias horas, y creo que me habló, si mal no recuerdo, incluso unos días, con el tórax abierto, porque si una partícula de timo quedaba, él encuentra una recurrencia de esa afección.
que tenían que estar limpiando, explorando y quitando toda partícula de lo que ahí había. Si usted ve la agresión que un delincuente comete, usted dice, la agresión del delincuente es menor que la que está promoviendo el pastor. Si usted pone a un tipo apuñaleado al lado de este hermano que tuvo que ser intervenido, y usted dice, ¿cuál de los dos tipos es más malo? ¿Este que puñaleó o este que hizo este portento de maldad, de abrir y de fracturar un esternón para abrirlo y exponer sus órganos vitales? ¿Qué clase de monstruo hace esta intervención? Este es un muchacho del kinder al lado de este. Ahora, ¿dónde está el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra paz? ¿Por qué no debemos tener temor a pesar de lo que Dios permitirá en nuestro ejercicio de crecimiento espiritual? A pesar de que quizás esto traiga el temor a sentirme incompetente más adelante por no poder superar los desafíos, lo que a mí me trae consuelo es que el arma del delincuente sin duda perseguía objetivos de destrucción. Lo que Dios está permitiendo en nuestras peores crisis y nuestros mayores temores es siempre con propósitos terapéuticos y restauradores. No importa lo abierta y lo expuesta de tu herida, siempre yo la transformaré en bendición y vida eterna para aquellos que en mí confían. Puedes dejarme usar el bisturí para sacar lo que hoy contamina tu ser, para sacar lo que hoy puede estar infectando tu yo, tu ego, tu autosuficiencia y enseñarte dependencia. Puedes confiar que estoy haciendo lo correcto. Pues cuando usted puede confiar y reposa en esa gracia, entonces usted puede decir, no tengo temor. Él está en control. Son manos de amor. Las mismas manos que hoy abren mi herida y que serán las que me vendan, tienen una herida en esa mano diciendo, aquí está el testimonio de mi amor por ti. Aquí está la prueba de que no voy a abrir ni un centímetro más, ni un centímetro menos, para conseguir los objetivos que me he propuesto contigo. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra horadada de mi justicia. A su nombre sea la gloria. Celebre la grandeza de su Dios. Dele gloria y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a despedirnos con mucha alegría, con mucho gozo.